Estás escuchando Sueños del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidos. Yo soy Ricardo y me acompaña como siempre el padrino, David y Tony. Y Tony, ajá, ahora sí apareció. ¿Qué jáis? Regresó ¿Qué por jáis, mi fin. Tony? Ni me digan, estuvo horrible mi semana pasada. Una disculpa, muerteros. Una ¿Me disculpa. soltaron por fin? Sí, ya estoy viendo la luz, el final del túnel. Pero ahí ¿Qué tal, vamos, una ¿Qué tal disculpa. los separos, Tony? Horribles, güey. No ¿El se los torito? recomiendo a nadie. Más bien fue el torito. Y con COVID menos se los recomiendo. Excelente. Ugh, Hoy tenemos un episodio muy fregón. Muy Nos lo bueno. trae ¿Mm? el padrino. Vámonos. va a ser ni nada más ni nada menos que Jack el Destripador. Jack the Quinto Ripper. personaje. Un angelito, Mamá. muy bien. Jack the Ripper. Un angelito. Creo que es el asesino serial, si no me equivoco. Sí, sin duda. Sí. Todo el Ajá, misterio. Pues sí, el Está primero padre de la el misterio. época moderna. Muy bien. sí, Excelente. excelente. Perfecto, Pues salud. muchachos. Salud. Regálenos likes, suscríbanse al podcast. Recuerden que pueden escucharnos en iVoox, Spotify, YouTube, iTunes. Los amamos, ñoños, y los dejamos con el episodio número 49, perdón. Me Ups. regresé como... 49. Me regresé varios 40. meses. 49. Oh, Excelente. A darle. Saludos. Muy bien, queridos muerteros y queridas muerteras. Hoy va a ser el día de Jack el Destripador, Jack the Ripper. Voy a empezar con una pequeña anécdota personal. Ah, bueno, bueno. Uf, la parte fuerte del episodio A Lola, ver, ¿no? déjenme hablar, o sea, llevo 35 segundos hablando, o sea, espérenme un poco. Todo lo demás ya es como una resbaladilla, ¿eh? Habrá que subirla como va a ser ahorita. A ver. Bueno, fíjense que a un costado de la entrada de la Basílica de Guadalupe hay un museo de cera, el Museo de Cera de la Villa, Madre mía. que tiene más o menos como medio siglo de existir, pero es muy poco conocido. Pues resulta que en algún momento de los años 70, como dice en aquella entrevista el muertero mayor, nomás se acuerdan de los años 70. Pasaba yo ahí con unos amigos, era sábado, estaba soleado, estaba muy bonito, yo estaba muy feliz. Y en la calle, precisamente en la entrada del museo, de repente me topé con una figura de cera, obviamente, o no, o algo parecido, no lo sé, de tamaño real, de un personaje con sombrero de copa y traje decimonónico, con expresión feroz, casi deforme, y portando un cuchillo ensangrentado en una de sus manos. ¿Ebrard? Ya- Ah, no. Era el velador el portero del museo. No, El guadalupano mayor. Ok. no, era una figura que tenían ahí a la entrada del museo. Pero ahora, con esos chistes que hacen mis compañeros, ocultan el miedo que me dio. Imagínense un muchachito, o casi niño, o niño, de Como 20 años repente, tenías en los 70s. y de repente me encuentro con esa figura. Realmente me impactó, realmente quedé choqueado. Fue un miedo inmediato. Supe que era el miedo.
Ajá. Y fíjese que, bueno, descubrí en ese momento que los monstruos no solo son peludos ni sobrenaturales, sino que las personas también pueden ser monstruos, ¿no? La Cuando figura es la representación de un personaje que yo nunca había escuchado en ese entonces, pero tenía un nombre inquietante, Jack el Destripador. Así decía ahí en la basecita de la figura. Y yo pues quedé absolutamente anonadado. Y lo primero que pensé, ¿qué tiene que hacer una persona para ganarse ese sobrenombre? ¿Cuándo alguien podría ser el destripador de algo? Pues ese fue mi primer contacto con este personaje. Fue un contacto brutal, porque sí me impactó ver, como les digo, en tamaño real una cosa como esas. Y realmente daba miedo, o sea, era un miedo intenso lo que sufrí en ese momento. Diste Eh, unos 5 pasos más y te encontraste al cardenal de la basílica y peor la segunda. El segundo susto del día. de uno Les en voy a pedir uno. que respeten, por favor, las creencias. Oye, padrino, el nombre de Jack el Destripador, se lo puso el periódico, los policías, se lo puso él mismo. De Él dónde mismo se viene? lo puso, Él él mismo mismo se lo se lo puso. puso, se autonombró Ok. de esa manera, ¿no? El nombre real no sabemos cuál es, pero él fue el que se puso el sobrenombre y pues a todos dice, pues le quedó perfecto viendo sus obras, ¿no? Pues Ok. fíjense, les voy a contar la historia de este personaje porque para variar de lo que hablamos aquí siempre de personajes ficticios, pues este fue un personaje de verdad, fue una cosa real. Resulta que allá para finales del siglo XX, siglo XIX, Ajá. para ser precisos, en 1888, 1888, tuvo lugar un otoño de terror allá en mi tierra, allá en Londres. Con razón yo te notaba como un acento, sí, a ver, Un acento, ahorita lo notamos, sí, sí, se nota un acentín ahí. Bueno, fíjense que en el lapso de 12 semanas se dieron lugar varios horripilantes asesinatos en las callejuelas del deprimido barrio de Whitechapel. Eso, ahí se nota el Vámonos, acento. ¿eres? Sí, 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 no, Acento bien, ¿no? definitivamente es de allá. Ubicado en el East End, Ajá. para quien conozca, mi ciudad de origen es allá Claro. en Londres, aparte De esta. Whitechapel a la villa, o sea, eres un mocho irredento, güey. Bueno, Sí, está bien. definitivamente. Qué buen comentario, David, gracias. Y bueno, estos asesinatos horrorosos fueron perpetrados contra mujeres que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Una de las eh, prácticas más comunes de los serial killers, en ese entonces muy novedosa. Fíjense que en aquellos años Whitechapel era un lugar de los peores distritos en todo Londres. Tenía sobrepoblación, su nivel de calidad de vida era mísero, proliferaban los barrios de clase baja, con notables índices de pobreza, violencia, delincuencia, alcoholismo, calles lúgubres, bares mugrosos Núquela. y diversos burdeles con mujeres dedicadas a la prostitución, o sea, igualito que la colonia Condesa actualmente. Bueno, era un lugar feo, había mucha emigración, ahí llegaban muchos migrantes de toda Europa y ahí los asentaban. Era un lugar muy complicado. Pero con todo esto, ese ambiente tan feo, no esperaban estos comportamientos ni esta serie de asesinatos. Fíjese que los asesinatos ahora se contabilizan en 5 5 como nada más, de lo que se oficiales, sabe, ¿no? 5 nada más. Ujú. Ok. Aunque la Policía Metropolitana de Londres sospechó de otros 6 y la prensa inglesa también le atribuyó otra serie de homicidios a este personaje, pero solamente 5 fueron los que se consideran eh, canónicos, o no sé cómo se puede decir, Canon. oficiales, ¿no? Eh, Mary Nichols, el 31 de agosto de 1888, descubierta en Books Row, Londres. Annie Chapman, el 8 de septiembre
de La siguiente 1888. semana. 7, 8 días, bolas. Ujú. Elizabeth Stride, el 30 de septiembre de 1888, igual Descansa 3 Catherine Eddowes, semanitas. no, pero después hizo 2 el mismo Se día. echó 2 en un mismo día, o sea, pues sí estaba con Elizabeth Stride reservas y el güey. Catherine Eddowes fueron en el mismo día, el 30 de septiembre de 1888. Cuando asesina a la tercera, Elizabeth Stride, parece que lo vieron y estuvieron, bueno, no puedo decir que lo estuvieron a punto de atrapar, porque no, lo vieron, hubo testigos que llegaron ahí y se escapó. Y yo creo que quedó como que todavía con ganas y mató a la otra chica, ¿no? Dulcie, la otra en Mitchell Square, y finalmente a Mary Kelly el 7 de noviembre, en octubre no hizo nada, descubierta en el 13 de Miles Court. Ok. Esos fueron sus 5 asesinatos, ¿no? Comparado con otros asesinos parecería poco, y realmente es poco, ¿no? Actualmente hay asesinos que cuentan sus muertes por 60, 50, 100, no sé cuál es el récord actual, que matan durante muchos años y matan a mucha gente. Y este señor nada más 5 personas, ¿no? Pero eso le bastó para hacerse a la Hacerse fama un nombre, mundial. hijo de su madre, sí, Un hombre. qué horror. Todas fueron brutalmente mutiladas, aunque los expertos notan una descomposición mayor, como que de la primera a las 5 como que se estaba más descomponiendo y era más brutal y más desordenado, ¿no? Eh, existen fotos y descripciones detalladas, es un caso absolutamente documentado y existen todos los documentos oficiales al respecto de esto, pero aquí no vamos a hacer ninguna alusión a detalles ni a descripciones, porque no somos el casos de alarma del YouTube, ni Caray, mucho ¿no? menos. Fíjate. Alarmas del mortero. Capítulo 49 y no me acabo de enterar. Bueno, okey, qué bueno que lo dicen. Bueno, es mi opinión, ¿no? Esto que mencionas, padrino, No, es común, hay la ¿no? descripción. Ay, ¿Cómo? perdóname. ¿Cómo, Que Ricardo? es común, ¿no? Que un asesino tienen el mismo MO, ¿no? Como que operan de la misma manera, pero conforme lo van perfeccionando, van haciendo más cositas, ¿no? O lo van haciendo mejor. Que decías que cada vez era más brutal. Ujú. Pero Sí. fíjate que es más brutal o mejor, Sí. es que lo que ahí no entendí. ¿Como que era más desordenado o menos desordenado? No, yo creo que es más brutal, más desordenado en su forma de Ujú. matar, ¿no? O sea, a los cuerpos antes, en algún momento pensaron que era un médico, por ejemplo, ¿no? Ya, que era Porque quirúrgico. tenía como signos como que quirúrgicos, pero ya del final ya le valía el Y resto aparte, gorro, ¿no? Ya. añadiendo un poquito al contexto de dónde se desenvolvió Jack el Destripador, era pues la Londres extremadamente podrida que bueno, muchos tal vez tenemos una, una, una imagen de cómo era. Imagínense que en los 58, en el 58, 1858, se sucedió la gran peste del río Támesis, que fue cuando apenas estaban introduciendo los excusados con su tanquecito de agua. Entonces la cantidad de agua que mandaban al río Támesis, agua residual, pues fue brutal. O sea, subió exponencialmente de unos años para otros. Entonces el Támesis era una verdadera posilga. Había brotes de cólera por todos lados porque los pozos de donde se sacaba el agua, pues obviamente Se tenía su influencia contaminaron. el Támesis, se contaminaron de heces. Y pues había brotes de cólera. Decían que las mejores panaderías de Londres eran las que utilizaban agua de pozos contaminados y era el mejor panecito que se conseguía en ese ¿Ves? Es lo entonces. malo de invitar a un ingeniero hidráulico a los marteros, hombre. Qué cosa. Sí, no. Entonces era una verdadera asquerosidad. O sea, imagínense esa Londres, ¿no? Sin alcantarillado todavía diseñado con procedimientos obviamente actuales, apenas estaban desarrollando. Entonces, pues decían que los sótanos de las casas se inundaban porque las fosas sépticas
no daban Se abasto. desbordaban. Ajá, y se desbordaban y vivían literalmente entre la mierda. O sea, no hay otra manera de decirlo. ¿Ves cómo se Entonces, dice la alarma? Sí, hace 5 minutos dijeron que no era y ahora sale Tony con esto. bueno, pero no estamos dando cuentas de los asesinatos, no estamos describiendo cómo se vivía en ese Londres. O sea, era una Tony habla del cosa, contexto nada más, ¿no? sí, No horrible, nada para del- que se lo imaginen, ¿no? O sea, si Ok. sobrepoblado, brotes de cólera por todos lados, no. Y luego caminar entre la calabaza, uf. Y teniendo de soberana a la reina Victoria, imagínense. Sí. A Vicky. Mm, La Bueno, leyenda, y ¿no, Rul? fíjense que aunque el Que autor, es una cosa de la leyenda ¿eh? de este cuate, es impresionante, ¿no? Lo que imagino que vas a decirnos ahora, el dato fundamental, ¿no? O sea, nunca supieron. ¿Cuál de todos? Pues ¿no? ese que nunca supo quién era. Ese lo lanzó a la fama, ¿no? Mm. Pero había Así lo retratos vamos a hablados y son comentar. de los que se basan las figuras de cera que tenemos ahora. No, esos son mitos. Lo único que se habló fue de que habían visto a un sujeto de tal tamaño, vestido de tal forma, no estaba vestido con sombrero de copa, ni mucho menos, con sombrero de cazador, y todos dijeron que tenía aspecto de extranjero, Ay, cualquier cosa hijo. que eso significara. Eso fueron muchos de las declaraciones de los poquísimos testigos en que lo vieron, o que creyeron verlo, porque realmente nunca lo supieron, ¿no? Órale. Y ¿Y fíjense, atacó algo que no fuera bueno, una sexoservidora? Bueno, una no, prostituta. no, solo Órale. prostitutas. Y Ok. fíjense que el autor de estos crímenes, como estamos comentando, nunca fue identificado. Surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía. Eh, Exploraban de que si era un médico porque tenía habilidades quirúrgicas. Al momento de atacar a sus víctimas, les extirpaba el útero, por ejemplo, era algo que le gustaba llevarse Ay, Dios. de las mujeres, eh, Ajá. porque tenía conocimiento de anatomía humana. Incluso alguien sugirió que era un carnicero. Yo eh, creo que eso que sería no lo es que yo exact- pensaría. Ese güey es un que no carnicero. exactamente lo mismo, eh, pero puede ser. Vi un documental de Discovery donde una chica que hacía el perfil, perfiladista, no sé cómo se puede llamar, ¿qué es el perfil criminal, no? Del tipo Profilers, FBI, ¿no? Pero no sé cómo se traduzca. profiler, Ujú. y ella decía que probablemente ella opinaba que era un carnicero, incluso, y que era un judío. O sea, el perfil que da, un judío, Pues era un migrante, pobre, carnicero kosher, carnicero. además, el güey, lo hacía muy bien. Ok. Ok. Dios mío, no se puede tener ni un tema serio con ustedes, qué cosa. Bueno, fíjese que la policía detuvo aproximadamente a 300 sospechosos. Pues sí, no estábamos en México. En Eh, México hubiera habido 2 y ya, uno hubiera sido culpable. Órale. no, pero allá sí los dejaban libres, o sea, los investigaban y tenían coartadas, no les podían identificar bien sus faltas y los dejaban libres. Y la policía pues fue objeto de burla y mucha polémica en la opinión pública. El New York Times en algún momento publicó por esa época que la policía de Londres era la más idiota de toda Europa, eh, Órale. porque no podían capturar a este individuo que les hacía la vida pesada. Incluso se hizo eh, un, eh, un comité ciudadano para vigilar las calles. Fíjense, tanto fue así el miedo que se formó un comité ciudadano para patrullar las calles de Whitechapel y para identificar los sospechosos, ¿no? Poder encontrar este individuo. Y fíjese que para colmo, el 27 de septiembre de ese año, 3 días antes del tercer asesinato, llegó una carta a la agencia policíaca ubicada en Fifth Street, presuntamente hora del criminal, en la que Digo, se identificaba mediante el nombre
con el que pasaría la historia, ¿no? Jack el Destripador, él mismo se puso su nombre. Pues, mandó una carta recibida por la policía y estaba firmada por Jack el Destripador. En ella se leía: no cejaré en mi tarea de destripar una palabra fea para designar a las mujeres, y lo seguiré haciendo hasta que me atrapen. El último trabajo salió bordado. No les importe llamarme por mi nombre artístico. O sea, aparte se burlaba de Digo, todos, ¿no? cínico. Sí, es un perro. La policía, completamente desorientada, decidió publicar la carta en el diario, esperando que alguien pudiera reconocer la letra, ¿no? Pero lo único que creó fue terror colectivo. Todo el mundo empezó con miedo, porque, bueno, obviamente estaba asesinando prostitutas, pero no quiere decir que no pudiera asesinar a cualquier otra persona, ¿no? Eh, Obviamente las prostitutas pues ofrecían la oportunidad para la muerte porque estaban en la calle a deshoras, de esas calles oscuras De mala y medio reputación. solas, pues entonces él llegaba y ya, pues a esta me la. Pero bueno, yo creo que todo el mundo pensaba que pues podría matar a cualquiera, ¿no? Y fíjense que luego mandó otra carta, una macabra misiva, dirigida al Comité Ciudadano y acompañado con un pedazo de riñón que Bueno, recibieron uno. en Inglaterra es muy famoso el platillo de los riñones. O sea que es más Pero no macabro de porque es muy londinense, como tú bien sabes, porque pues, es tu alma, tu tierra. pero era del riñón de Catherine Eddowes, su Ay, hijo. tercera Uy. víctima, y firmó la carta desde el infierno, ¿no? Aquí le puso Hijo él, de su como madre. dic como diciendo: "Yo estoy, ¿dónde estoy? En el infierno", ¿no? Y le puso: "Querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha cogido". Ay, Digo, hijo. por los tantos, eso es lo que se decía, ¿no? Pero en realidad todavía no me han pescado. Ah, ok. No soporto a cierto tipo de O sea, mujeres sí y lo no agarraron, pero dejaré. lo dejaron ir después de verlo. Eso no se sabe. No Ah, soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le dio tiempo a chillar. Me madre gusta mía, mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrás noticias mías y de mi gracioso jueguecito. jueguecito. O sea, el tipo O no se sea, iba a parar, ¿no? O sea, no pensaba parar. no, es Al un menos. tipo de lo peor, ¿no? Y firmó, por supuesto, como Jack el Destripador desde el infierno. Entonces, Qué pues ya terror. les dio su ubicación Wow. más probable, ¿no? Pero como dice David, fíjense, a pesar de esa advertencia, tras el asesinato de Mary Kelly, su última víctima conocida, Jack el Destripador se desvaneció, de la misma forma en que había aparecido, ¿no? Ahí O sea, empezó ¿cuánto la tiempo infundió el leyenda, terror? pues 3 meses. fueron 12 semanas, ¿no? Órale. Ujú. Poquito. Y luego desapareció, como había llegado, y pues ahora sí, como dicen, y ahí empezó la leyenda, Leyenda. porque nunca lo agarraron, mató y dejó de matar hasta cuando le dio la gana, y nunca se supo quién era en ese entonces. Y empezaron las teorías, de que actualmente existen N teorías de quién era Jack el Destripador, ¿no? No, pues está cañón. Eh, las especulaciones sobre su identidad son ahora sí que objeto de historiadores, pseudohistoriadores, parapsicólogos, científicos, muerteros y similares. Algunos han echado sus actividades, achacado sus actividades a una conjura y dirigida por miembros de la familia real británica. Es una de las descabelladas teorías que fueron señores muy pomadosos de la familia real, de la de las clases poderosas, eh, y que perseguían ellos no sé qué tipo de objetivos, o alguien se le deschavetó y hasta que lo identificaron y ya no lo dejaron hacerlo. Eh,
y otros dicen que se escapó y que se fue a otros lugares, a otros países, a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Eh, alguien dice, por ejemplo, que era un marinero, Órale. ¿no? Que y que bueno, llegaba a este puerto y hacía sus cosas y se iba y que por eso desapareció. Y se iba a la Eh, mar y mar y mar. hay, eh, por ejemplo, hay unos, supuestamente ocurrieron en Managua, fíjense, en Nicaragua. Al siguiente año, en el 1889, un grupo o también varias muertes similares. Y el diario británico The Times escribió en su día que 6 de los más atroces asesinatos cometidos nunca en los límites de esta ciudad, es decir, en Managua, y lo conectan con que pudo haber sido el mismo individuo, ¿no? Ujú. Que viajó a esos lugares en algún barco como parte de su tripulación y al llegar a otro país, pues hacía lo mismo. Lo único que sabía hacer el infeliz. Entonces mutilaba, desfiguraba a las mujeres con saña inaudita y que por eso desapareció de allá abruptamente, simplemente se mudó, ¿no? La vio cerca al Hay autor. otra, no, simplemente su itinerario era ese, ¿no? Estuvo un tiempo ahí y luego ya se fue a otros lados. Eh, un británico llamado Tony Williams publicó un libro titulado El tío Jack, en el que afirma que un antepasado suyo, Sir John Williams, famoso cirujano y amigo de la reina Victoria, fue el asesino. Otra teoría más. Órale. Más recientemente, en el Journal of Forensic Science, eh, dos científicos, utilizando el ADN, identificaron, según ellos, ya al asesino. Ay, hijo. Dijeron que su nombre era Aaron Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años, que había sido sospechoso de los que agarró la policía, pero que lo soltaron por falta de pruebas. Eh, encontraron una prenda con sangre de una de las víctimas, de Catherine Eddowes, precisamente, y con ya la actual pruebas de ADN, sacaron ahí el ADN de esa muestra y luego localizando un descendiente de este señor Kosminski, le hicieron la prueba y coincidió, supuestamente, ¿no? Ok. Entonces ellos dicen, pues fue este señor entonces. Sí, si hubieran tenido esas técnicas en aquella época, pues seguramente lo hubieran atrapado con ¿Pero qué le pasó a toda seguridad. Kosminski? Pues fue internado en un psiquiátrico en el 1891. Ok. Estaba bien loco. Pero estas teorías, y hay muchas más, o sea, hay un Claro. doctor también norteamericano que también dicen que fue él, y también estaba en el manicomio, o sea, un festival de locos y de asesinos por todos lados. Ya todos quieren Y hay ser Jack. muchas. La perfiladora esta que les dije decía que no, que había sido un judío carnicero y también dio el nombre de la persona y todo. Órale. el- No, hombre, o sea, todo el mundo tiene su su aporte. historia y su aporte sobre quién era esta persona. Quizá lo de esta opción del ADN podría ser lo más sólido, ¿no? Pero todos tienen sus ideas de quién pudo haber sido este señor. El Aarón. Y bueno, Aaron Kosminski, un Mm. polaco. Qué curioso El cómo, caso que, cómo a bueno, veces, ay, perdón, padrino, cómo no, adelante. mandar cartas así, ¿no? Jodiendo a la policía o molestando o burlándote de la policía te hace famoso, ¿no? Me recordó mucho al Zodiac, Ándale. Ándale, el Zodíaco ¿no? tenía esas mismas características eh, de burlarse de los pobres policías, diciendo que son muy inteligentes, o los psicólogos dicen es que él quiere que lo atrapen, quiere que, no, quieren que evite que sigan asesinando, por eso les manda pistas. Eh, el caso que pues de ahí pues salió la fama, este señor se creó pues toda una mitología, se creó toda una leyenda de él.
de cómo hizo aquellas matanzas y quedó impune. Simplemente paró cuando quiso o no se sabe por qué paró. Algo le sucedió, alguien lo impidió, lo metieron al psiquiátrico, como aquí parece ser, o quién sabe qué puede haber pasado, pero no hay ninguna seguridad. Todo el caso muchas veces lo ponen en duda, las propias cartas son puestas en duda por muchos investigadores, ¿no? Es decir, que hayan sido de él, que pudo haber sido otra persona. Los asesinatos unos se los adjudican, otros no. Es todo un tema. Por ejemplo, cuando asesinó la segunda chica, no, la tercera, eh, había una pinta en una de las paredes ahí del callejón o la calle donde la asesinó, y decía: Todos los judíos serán culpados", o algo así. Ujú. Entonces, se lo atribuyen que él lo escribió, otros dicen que no es cierto, que él no escribió nada de eso, que estaba ahí desde antes. Obviamente, obviamente la pinta la borraron, había mucha tensión. Cuando hubo la sospecha de que era un judío, incluso hubo cierta tensión y para atacar a los judíos que vivían por ahí. Entonces, los policías no querían tener ese tema aparte, aparte un tema de discriminación o de problemas entre grupos, y borraron esa pinta, digamos, ¿no? Pero si existió, está documentado en los archivos de la policía. Total, queridos morteros, que nadie sabe y nadie supo, como dijo el monje loco, aquí le Materia queda prima para, uy. aquí No, le sí. queda perfecto. Pero fíjese que a partir de ahí, pues de surgir esa leyenda, se dieron muchos, o se han dado muchísimos aportaciones en la literatura, en el cine, en la televisión, incluso en los videojuegos, retomando este personaje que es, pues, legendario y que tiene muchas características que lo hacen muy atractivo para para muchas personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo voy a mencionar algunas obras, pero obviamente no son ni siquiera un porcentaje que pudiera yo mencionar, porque hay muchísimas cosas hechas sobre Jack el Destripador. Eh, Incluso desde pocos años después de esto, ya se empezaban a publicar cosas sobre Jack, ¿no? Entonces, imagínense, a través de los años, ya desde aquellas épocas en la actualidad. Em, bueno, surgieron inmediatamente después de las atrocidades que se cometieron. Hubo una inicial, a breve novela óptica llamado La maldición sobre Mitre Square, que es una de las calles donde mataron a una de las chicas, a Catherine Eddowes. Eh, Ujú. Escrita por John Francis Brewer, y se basa en el asesinato de esta chica y pues no, fue publicado muy pronto y tuvo mucho éxito en Un mes después del entre los asesinato, sí, ese sí, oportunista. igual fue el que lo mató. Su mente, Había que comer, no, no lo critiquen, no lo juzguen, había que comer. su mente. Para que vean que Cañitas y eso ya está todo desde hace muchos años. Wow. Eh, Hay un cuento que fue muy influyente, se llama The Lodger, el huésped, escrito por Mary Belloc Lowndes. Ese ya es de 1911 y 1913, se novelizó en 1913 y relata cómo un matrimonio londinense, el señor y la señora Bunting, dan hospedaje al sospechoso y misterioso señor Slot, que no es otro que el asesino serial conocido con el mote de El Vengador. Ah, Pero es Jack el Órale. Destripador. Fíjese que de no lo ahí se digas, hace una película. me va a decir que estamos. ¿Cómo? Ah, que la ¿cómo que las Avenger? Nos van El a Avenger. Pues yo creo que le quiso ahí medio ocultar, pero fíjese que de ahí hicieron una película en 1944 que se llamaba Ajá. Jack el Destripador. Y ahí no era el señor Slot, sino era el señor Slade. Y basado en este cuento o novela, hicieron la película y me gustó mucho. Es una novela negra, perdón, una película de cine negro. Los personajes están buenísimos, el Jack es fabuloso. Mm.
Eh, y es una muy buena película, se las recomiendo si la ven, no se van a aburrir. ¿Está Es basada en la del novela 1900. de Mary Belloc, esta? ¿O cómo? No Sí, entendí. está Okey. basada en esa. Esa pareja le da hospedaje a un individuo, que era el señor Slade, en la película del señor Slade, Ujú. eh, y resulta que la postre es el asesino. En la película sí no lo agarran porque salta y se cae al río, pero Al pero Támesis. sí, Está peor eso que te agarren. pero lo identifican con nombre y toda la cosa, incluso su motivación quedó muy clara en la película, ¿no? Ok. Eh, les voy a mencionar una que es un cuento de ciencia ficción que a mí me encantó, que se llama Un juguete para Juliet, de Robert Bloch. Robert Bloch parece que tenía cierta gusto por este personaje. Eh, Resulta que dice, sí, Juliet mató su primer juguete cuando tenía 11 años, un muchachito. El abuelo se lo había traído como un regalo especial de Uy, algún lugar del pasado para sus elementales juegos sexuales. Pero él no quería cooperar y ella perdió la calma y lo golpeó hasta matarlo con una barra de acero. Estas personas, supuestamente en el cuento escrito por Robert Bloch, son de un futuro muy lejano, y estas personas tenían la costumbre de darle juguetes a Juliet, pero eran personas del pasado, ajá. y pues él hacía con ellos lo que les diera la gana, ¿no? Por ejemplo, aquí se describe cómo mató el primero, y pues esa tenían esa costumbre hasta que un día le dieron el juguete equivocado a Juliet. Como que Válgame. explica como que explica por qué, desapareció de pronto, ¿no? Mm. Se lo llevaron, no sé si no los ovnis, sino el famoso abuelo del pasado al futuro. Como una especie de guiño al Marqués de Sade y su Justín, ¿no? Medio Sí, que por el nombre, ajá. ¿no? Pero bueno, Mira. esos tipos eran muy amorales, sobre todo por esa época tan súper avanzada que tienen. Ah, claro, pues en el futuro. Ujú. Ajá, y cuando le dan regalos, y hasta que le dieron un regalo que no esperaba, ya se imaginan a quién transportaron Sí, y a quién les dieron Pobre de regalo Juliet. ya, a la justicia. pobre Juliet. Y bueno, y fíjense que una de lo una un tipo de historias muy recurrentes y que gustan mucho es que hacen intervenir a Sherlock Holmes, ¿no? Es una fórmula ganadora desde mi punto de vista. Imagínense una historia donde Sherlock Holmes busca atrapar a Jack el Destripador. Bueno, no tiene abuela eso, ¿no? Eh, Ujú. Oro entonces puro. pues sí, se han hecho muchas historias. Hay una en el 78 de Michael Dibdin que se llama The Last Sherlock Holmes Story, última historia de Sherlock Holmes. Ellery Queen, famoso escritor, A Study in Terror, también hizo algo parecido en el 66. Y otra que se llama Sherlock Holmes and the Royal Flush, cualquier cosa que eso signifique, de Barry Roberts, también, eso en el 98. Y van a ver, ahorita que menciona el videojuego, también los juntan, ¿no? Obviamente es una mancuerna ganadora. Eh, Hay muchos libros escritos que no son novelas, sino que son análisis sobre lo que ocurrió. Menciono nada más Jack el Destripador Caso Cerrado, de 2003, eh, donde se describe toda la historia de los asesinatos y se dan teorías al respecto de quién pueden ser los culpables, ¿no? Em, en el 2010, hay un libro de Iñaki Santamaría, se lo encuentran en Amazon. eh, Está El retorno de Jack el Destripador, ese sí es novela, que plantea lo que ocurriría en Londres si el personaje de Jack apareciera en épocas modernas, ¿no? Vale. Eh, Hay otro por ahí de Michael Bray que se llama I Was Jack the Ripper, Mm. donde un envejecido Jack el Destripador eh, cuenta cómo vivió y lo que hizo en aquellas épocas en su trabajo.
le gustaba tanto. Ay, güey, Estos son obviamente, como les digo, solamente unos ejemplos, porque hay muchísimo material, muchísimos libros relacionados con este personaje. En cómics, por ejemplo, no se puede dejar de mencionar el From Hell, desde el infierno, de Dios nuestro Señor, llamado Alan Moore, que toma una de las teorías y la desarrolla, ¿no? El argumento de esa novela gráfica, que no es novela gráfica, sino cómic, según él, está basado en la teoría de Stephen Knight, realizada sobre la conspiración monárquica masónica. Ah, caray. Fíjense, una conspiración monárquica masónica, que sustenta la idea de que monárquicos y masones, pues es lo que acabo de decir, pudieron estar involucrados en los sanguinarios asesinatos de Whitechapel, ¿no? Wow. Eh, Esa está muy padre, la de From Hell. sí, bueno, los cómics de ese señor son para coleccionarse, yo se los recomiendo, ¿no? V de Vendetta, los Watchmen, Watchmen, los la hombres, Liga de Hombres la Liga Extraordinarios. de los Hombres Extraordinarios y obviamente From Hell, pues son trabajos muy, muy interesantes. El mismo Moore ha dicho que no está que no le da credibilidad a esta teoría, pero que le gustó para desarrollarla en su cómic, ¿no? Ok. O sea, que no es exactamente la línea que él, el que pensaría al respecto de esta. Eh, bueno, en cine y televisión hay varias cosas también, y voy a empezar aquí, y aquí me voy a expandir más, me voy a, ya Aflorar. saben, Ajá. aflorar. ¿Por qué hablar de Star Trek? La serie original le llaman ahora, la serie Ok. única. En la segunda temporada, en el episodio número 14 del año, pues aquí 67, pero no, en realidad es del 68, se llama El lobo en el redil. Precisamente fue escrita por Robert Bloch, ¿no? Curiosamente, eh, Robert Bloch, que había escrito aquel cuento sobre Julie el año anterior, en el 67, en el 68 hizo el guión para este capítulo de Star Trek, en donde en la fecha espacial 3614.9, la nave estelar USS Enterprise llega al planeta Argelius 2, un planeta con influencia del Medio Oriente, ¿no? Toda su cultura así como que árabe. Y el capitán James Tiberius Kirk, el oficial médico, el doctor Leonard Bones McCoy, y el ingeniero en jefe Montgomery Scotty, Scotty. bajan, ¿eh? Scotty, sí, no, pues Scotty. Scotty, Scotty. bajan, porque era cumpleaños de este último, del Scotty, y bajan los tres, y se van a un lugar ahí, ya se imaginarán, ¿no? Una chica bailando acá, y exótico, y sentados en el piso, y así el ambiente. Pues ellos felices, el Scotty más. Y digo, Spock no lo llaman, obviamente, ¿quién No, lo pues, iba a invitar a una cosa sí. como esta? Un tipo pesado y aguafiestas como el señor Spock, Como el padrino. que se quede, que se quede trabajando, ¿no? Y bueno, Scotty le gusta una chica, una de las bailarinas, y como es su cumpleaños, pues así como que, pues córranle, váyanse a dar la vuelta. Ajá. Y se salen a las calles llenas de neblina, así, tipo Whitechapel. Resulta que de repente se oye un grito. Y cuando llegan ahí sus amigos y las autoridades, está la chica brutalmente acuchillada. Y solo está Órale. está Scotty ahí, como apanicado y con el cuchillo en la mano. Entonces se hace ahí la investigación, que él es el culpable, llegan las autoridades y todo el caso. Para no hacerse las más largas, porque nos vamos a tardar hasta las 10 de la noche, Ajá. hay más muertes, ¿no? Llaman a una teniente de ahí de la Enterprise para que le haga unas pruebas y la matan también. Y a la esposa del regente ahí de la ciudad se la escabechan también. Uy, qué la Igual, y siempre apuntaban como que Scotty era el culpable.
Eh, Total que empiezan a investigar y resulta que como que existe una fuerza ahí, una cosa misteriosa, una energía maligna que es conocida en muchos planetas y comete muchos asesinatos, o ha cometido primero en la Tierra, pero luego cuando salieron a las naves espaciales, en otros lugares, ¿no? La computadora hace una historial de asesinatos y empieza en Whitechapel y siguen muchos Órale. muertos. Total que es Jack el Destripador, ¿no? Que es como una energía que domina a las personas y las hace asesinos tremendos. Total que lo vencen, por supuesto, no podría ser de otra manera. Pero bueno, esa es la propuesta del Star Trek y de Robert Wow. Bloch, de una historia futurística de Jack el Destripador. ¿Qué otros hay por ahí? Interesantes cosas. Hay una que se llama La clase dirigente, donde Peter O'Toole participa y la hace del asesino. Fíjense, ¿cuántos artistas han sido Jack el Destripador? Peter O'Toole. La historia comienza con el protagonista que se llama Jack Arnold Alexander, conde de Gurney, que padece delirios esquizofrénicos y se cree Jesucristo. Vámonos. Él no se anda con medias tintas, o sea, No, él no no, se no, se va cree, a tirar él para. para lo mero principal. Abochornada su familia de tanta insensatez, lo someten a terapia de electroshocks. Qué bonita familia. Qué Y bonita después de, familia. y después de eso, él ya no se cree Jesucristo. Ahora se cree Jack el Destripador. Oh, qué leche. ¿Cómo salimos de Guatemala? Es una especie de comedia así, media negra, medio oscura. Y este Peter O'Toole se mete a una carrera ahí política en la Cámara de los Lores y defiende como la pena capital, las flagelaciones públicas y una Ah, de serie los míos. de cosas, una serie de cosas que pudieran gustarle tanto a Jack el Destripador como a Tony. Ok, Mira. Ese interesante. está padre. Hay otra que se llama El Jack Destripador de Jess Franco. Jess Yes. Franco es un autor, un director de cine español. En realidad se llama Jesús Franco, pero él se llama Jess No, pues Franco. sí cambia, ¿eh? No, tiene una serie de películas. Un día deberíamos de hacer algo sobre ese señor, porque tiene una serie de películas estrambóticas, todas de terror y mucho eróticas, muchas de ellas, ¿no? Hay una Ajá. que tiene que se llama El Necronomicon, imagínense. Órale. Bueno, ya les contaré esa película en otro momento, pero bueno, la de Jack el Destripador, que hace en el 76, pone a Klaus Kinski, se acordarán de ese gran actor, como Denis Orloff, ¿no? Y hace el papel, pues, del asesino de Whitechapel. Es un médico. A tomar aquí, es el médico personal de la reina Victoria. Ahí toma esa línea, esa línea mítica y desarrolla una película muy interesante. También la vi hace ya varios años y es buena y la actuación de Kinski, por supuesto, siempre son geniales. Em, en el 79, El asesinato por decreto, donde sale el detective de Baker Street, el gran Sherlock Holmes. Fíjense que Christopher Plummer hizo varias películas así, ¿no? Christopher Plummer haciendo de Sherlock Holmes y James Mason de Watson, ¿no? Mr. Watson, señor Watson. Sir Watson. Y es una trama repleta de símbolos cabalísticos, mutilaciones rituales, puras cosas que nos pueden gustar a nosotros, los morteros. Ay, se Y espantan de que estoy en pro de las flagelaciones públicas. bueno, pero nosotros no somos violentos. Y es una película muy, muy bien hecha y también muy, muy buena, ¿no? Hay una que me gusta que también vi hace muchos años, que se llama Los pasajeros del tiempo.
en donde dice que H.G. Wells, el escritor, Ajá, el ajá. padre de la ciencia ficción, el que escribió La máquina del tiempo, en esta película no solo escribe La máquina del tiempo, sino tiene la máquina del tiempo, la fabrica H.G. Wells. Y ahí en un, que es Malcolm McDowell, perdón, Malcolm McDowell, el de Naranja Mecánica, es el que hace el papel de Mm. H.G. Wells. Y ahí en una trama un poco sórdida, Jack el Destripador escapa en la máquina y viene Ajá. va al futuro, también por eso deja de matar, se va al futuro también en esta historia. Llega a los años 70, pues esta película es del 79, y enseguida lo viene a perseguir H.G. Wells. Entonces la película es esa persecución de Wells persiguiendo a Jack the Ripper en el, en el futuro de los dos, ¿no? ¿Cómo ven? No, pues Ese eso está está genial, interesante. ¿no? Sí. Eso está genial. Está rarísimo. Yo la vi hace muchos años y sí me gustó, estaba entretenida. Fíjense que cuando se cumplieron los 100 años de los hechos de Whitechapel, en Ujú. 1988 hicieron una miniserie donde estaba Michael Caine, que le hace de policía Ah. Frederick Aberlin, Mm. y investigando los casos de Jack el Destripador. Es muy buena serie, la encuentran en YouTube, por cierto. Me parece que está completa. Es del año 1988, o sea que ya llovió, es como cuando nació Ricardo, más o menos. Y Sí, no estoy shabby. ¿Qué? ¿91, no, Dave? ¿O no? ¿90? 90, ahí por ahí. por ahí, ¿no? Más o menos Ajá. le atiné. Y y también es digna de verse. Michael Caine es un gran actor, ¿no? Además. Ujú. Sí, ok. Y bueno, Desde el infierno, la película del 2001, que seguramente muchos de ustedes Johnny o Depp. todos vieron, con Johnny Mm. Depp tomando como base el cómic que ya mencionamos hace un ratito de De Moore. Moore. De Alan Moore. Pues hacen esta película, cambia un poco los personajes, porque el de Moore es un policía medio gordito y así, no sé qué, pero aquí ponen a Johnny Depp, ¿no? Que es el galán. Y Mary Kelly, que es el nombre de la última víctima de Jack, sale como personaje que está enamorado de Johnny Depp. Hay un misterioso racimo de uvas que dejaban por ahí. Y hay una investigación ahí muy truculenta, en los que a fin de cuentas se nota que está gente muy poderosa ahí Ujú. involucrada, La la hipótesis, ¿verdad? nobleza, ajá, la hipótesis que hemos comentado sobre la muerte de estas chicas. Y bueno, finalmente, para ya no aburrirlos más, No. de los videojuegos, hay un videojuego que se llama Sherlock Holmes. Bueno, no sé si se llama así, pero eh, es Sherlock Holmes contra Jack el Destripador. Igual otra, como les digo, es una fórmula ganadora de Ok. Xbox 360, en donde pues este Sherlock investiga y está buscando al asesino Jack the Ripper por todo Londres, Órale. allá en la época de 1888. No lo he jugado, la verdad, ¿De qué año es Rule, más o se los menos? eh, no O sea, sé, como que No, 2005, no sé. Dave, 2008. ya tiene sus añitos. Sí, en esos ¿Y es un años. playing game o qué? ¿Un De juego de rol? Xbox No, es 360 que no lo he dijeron, jugado. ¿no? Ah, no lo has Ujú. jugado. No, yo no Pero, lo he jugado pero realmente. hasta videojuegos. Oye, la novela gráfica, o como le gusta decir a Moore, su cómic, 565 ¿Cómo? páginas. Ah, uf. 500 es un tabique. Sí. Bueno, pero con Está dibujitos, padre. David, para que no te aburres. Oigan, y corríjanme si me equivoco, la serie de Alienist que salió hace no mucho, la primera Mm. temporada, ¿no es de Jack el Destripador también? Ah, Ay, No, ¿verdad? Yo siento que no, no Tony. creo. Es que no me acuerdo Yo qué vi mataba. no, mataba Niños chavitos prostitutos. Ah, y cierto. eran creo prostitutos jovencitos. Era Ok, un tema de pederastia, ¿no? Ujú. sí. Y Sí, como de era muy, rituales muy satánicos, dura esa ¿no? serie. Esa serie está cañona. Sí. Está muy cañón esa, o sea, no cualquiera la aguanta. Sí, no.
No cualquiera aguanta esa serie de Alienist. Está buena. A mí ese actor, el protagonista, me olvidó el nombre. Pues es que hay flagelaciones públicas, Tony, por eso te gusta. Con razón. Ya me llevé mi meme del año. Válgame. El Bueno, pues flagelador. eso es todo, chicos. No sé qué opinen de este señor, No, pues, como les comenté, yo pero creo que para mí él es el asesino en serie. sí, pues Mi primera aproximación a este mundo de los asesinos seriales, pues fue Jack el Destripador. Realmente no. en ese entonces no existía ese término, ¿no? Que fue acuñado Ujú, mucho sí, desde después. luego. Sí. No sé cómo lo habrán llamado, un asesino en masa, o no sé, un loco, ¿no? Ujú, Obviamente lo querían llevar al patíbulo, era el, ujú, era el mayor deseo de muchos, pero no sí. pudieron hacerlo. Y bueno, lo interesante es, señor, bueno, lo que lo catapultó a la leyenda es que pues desaparece misteriosamente Sí, y queda después Sí, impune. no iba a desaparecer, que quería seguir, ¿no? Sí, pues Ujú. todo parecía que era un tipo que lo que menos iba a hacer era detenerse, ujú. ¿no? En lo que estaba haciendo. Y quién sabe qué razón hubo, desconocida, que ya lo impidió y ya no siguió matando personas, ¿no? Al menos eso se dice. Pues sí, materia prima para Excelente. imaginación. Ah, Como desde luego. ya planteaste películas, está padre, híjole. Eso Oye, Oye, yo Pues creo que sí, esto es la punta del iceberg, ¿verdad? Del material que sí. existe de... sí, existen muchísimas cosas, muchas Oye, cosas. padrino, yo no sé bien de las teorías, pero ahorita que mencionabas lo de la carta y que mandó un riñón a la policía, me haría pensar que era caníbal, ¿no? Eso está dentro de las teorías. mm, Eh, no he escuchado eso. O sea, porque, como les digo, él se llevaba órganos, el útero sobre todo, Ujú. los riñones llegó a llevarse así. Obviamente las abría y todo, pero pues nunca se supo qué hacía con aquellas cosas que se llevaba, ¿no? Y lo del riñón, le llegó una cajita a la policía, era una caja, y al abrirla estaba ahí el pedazo de riñón y la carta, ¿no? Ah, Del pero era loco un este. pedazo, aparte de todo. Sí, era un pedazo. Órale. Pues hablan de los trofeos que se llevan los asesinos seriales. ¿Se acuerdan que comentamos Mm, en el capítulo correspondiente de la primera temporada de Los Morteros? Que muchos de estos asesinos se llevan trofeos, en este caso, partes del cuerpo, Y, ¿no? padrino, dame chance de recomendar un libro, porque creo que es la única chance que voy a tener de recomendarlo, porque no es de ficción. Sí, Es adelante, sobre, Ricardo. sobre esto que hablábamos de los profilers, de los perfiles psicológicos. Ajá. Y creo que no voy a tener otra oportunidad. Denme 10 segundos. Lo traigo. Ah, ok, perfecto. Sí, es un tema interesante. Yo tengo también algunos libros de esos de manera electrónica, digital. Mm. ¿Y qué te parece que sea la teoría más razonable, Rulo? Lo que pasó. Eh, para mí, el cuate algo le pasó. Ujú, ujú, sí. eh, de manera paralela surgió algo. Yo creo que acabó en el manicomio y nunca supieron realmente quién fue. O sea, ese tipo, como vimos que no se iba a detener, fue porque lo entambaron, pero nunca pudieron quizá relacionar al tipo que metían en el manicomio con el asesino, no lo No, y pudieron. ahí, pues te morías hasta de un estornudo, ¿no? Pues eran tiempos precarios de la civilización humana. Yo creo que cualquier cosa le pudo haber pasado y ¡puf! Se tropezó al río. Una infección, una cortada ahí haciendo sus desmanes, un arañazo de estas chicas defendiéndose y se Y él infectó pegó, y puede ser, Se murió. pero da pauta para todas estas elaboraciones, ¿no? sí, desde Imagínate luego. la nobleza y ahí los masones, una conspiración masónica y de masón. Pero a Ha ver, habido Ricardo, gente sin que hacer en toda ¿eh? época. Ha Sí, habido bueno, gente sin que hacer en toda época que se pone no, pues a... Hasta somos inventó nosotros. Future, ¿no? A final de cuentas, porque pues sí, ahí va el H.G. Wells y se lo trae de regreso al futuro. Regresa al Claro. momento asesino. Inventaron ya el Back to the Future, fíjate. Ándale. Mira,
aquí tengo el libro, lo voy a mostrar a la cámara. Órale. Para los que no lo están viendo, se llama Eso lo había Incendiary recomendado, ¿no? de Michael Cannell. ¿Cómo no escuché bien, Ricardo? Incendiary de Michael Cannell, Ah, ok. también llamado El psiquiatra, el bombardero loco y la invención de los perfiles criminales. Como les decía, es un libro de no ficción, pero está escrito como si fuera una novela. Y justamente habla sobre pues no sé si sería un asesino serial, pero era un güey que hacía bombas, ¿no? Y las ponía por todo Nueva York. Y mandaba cartas también, y le decía que las que seguían iban a estar más cañonas. Y la policía no podía encontrarlo, no sabía ni qué pedo, hasta que consultaron con un psiquiatra, y ese psiquiatra les hizo un perfil. Y el psiquiatra le atinó hasta cómo se vestía el güey. O sea, Órale. está No padrísimo. inventes. Y creo que este güey hubiera atrapado a Jack el Destripador también. Pues sí, pero pues no había perfiles en aquella época. Sí, no. Y, No a los y, bobbies. y el libro que les recomiendo no está en español. Lo he buscado mucho rato, pero no. Tendrá que ser en inglés, muchachos y muchachas. Ok. Muy Correcto. interesante capítulo. Padrísimo, muy bien. Sí. Pues ya quedó. White Chap. Perfecto, muchachos. Pues esto es todo lo que tenemos el día de hoy. Ya se despertó el mortero. Ya no sueña con Jack ni con el Destripador. Y tristemente nos tenemos que ir. Pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Recuerden, pueden dejarnos comentarios, saludos, sugerencias, Facebook, Instagram o por Twitter a @morterop. Bonita noche, Mortero, que esté muy bien. Gracias por escucharnos. Bye.